saluda al que está a su lado y dígale: estás en el mejor lugar. Amén. Oiga, damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera, segunda, tercera vez. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este lugar. Qué bueno tenerlo aquí. Demos un aplauso al Señor por la vida de estas personas. Mauricio, Lina, Dios te bendiga. Dios los bendiga, muchachos. Eso tenerlos por allá. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Me alegra mucho de verdad estar aquí hoy, miércoles. Miércoles es un día frío en el pueblo de San Rafael. Negocios cerrados, gente en la casa, viendo telenovelas, haciendo ejercicio, sentado en una esquina charlando. Pero nosotros hemos decidido venir a la casa del Señor a escuchar la palabra. Amén. Así que los que están haciendo algo mejor somos nosotros, porque estamos buscando lo espiritual. Amén. Eso es muy importante. Mis amados, voy a invitarles que nos ubiquemos hoy en la palabra del Señor. Cuando uno predica continuamente miércoles, sábado, uno llega a un punto en que uno dice: ¿y qué voy a predicar? Y yo le he preguntado eso al Señor: Señor, ¿y yo qué predico? Y el Señor me ha respondido: mi palabra. ¿Qué más? Abra la Biblia y predique mi palabra. ¿Amén o no? Cualquier lugar de la Biblia es palabra del Señor para nuestra vida. ¿Cuántos creen en eso? Pero bueno, orando al Señor y meditando y estudiando y analizando, yo creo que esta es la palabra que el Señor me ha compartido para traerla a la iglesia. Voy a invitarle que se ubiquen conmigo en la epístola a los Filipenses. Hoy vamos a leer una chorreta de pasajes. Listo, vamos a leer una cantidad de versículos. Y de esos versículos, de ese pasaje o de esos pasajes, yo confío en el Señor que va a hablar a nuestras vidas de manera especial. Amén. Nos vamos a ubicar en Filipenses. De entrada ubíquese en el capítulo 1, pero yo quiero que oremos al Señor. Permítanme orar. Cierren sus ojos conmigo un instante y oremos al Señor. Vamos, cierra tus ojos. Olvídate por un momento de todo lo demás. Concéntrate en la palabra del Señor. Concéntrate en este momento, en la presencia del Señor. Dios está aquí. ¿Cuántos creen en eso? Dios nos acompaña en este lugar. Espíritu de Dios, yo te ruego esta noche, precioso Espíritu Santo, desciende ahora sobre cada persona que está en este lugar. Ven, Espíritu de Dios, abraza a cada hombre y a cada mujer en esta casa, Dios, en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo, fluye más, porque tú eres real. Tú no eres producto de la mente, tú no eres invento del ser humano. Tú, Señor, eres Dios invisible que habita en medio de nosotros para consolarnos, para corregirnos, para redarguir nuestra vida, para guiarnos a toda la verdad. Y yo te ruego esta noche, Espíritu de Dios, llena ahora esta casa, llena este lugar de tu presencia, de tu amor, de tu fuego ahora, en el nombre de Jesús. Abre tus manos donde estás. Vamos, abre tus manos. Él está en este lugar. Yo te pido, olvídate de mí. Olvídate de mí, porque si tú piensas en mí, de inmediato tu mente se bloquea, tu espíritu, tu alma, porque los seres humanos somos así. Así que olvídate del que está orando al frente. Solo concéntrate en el Señor. Eres tú y el Señor, tú y la comunión que tienes con tu Padre. Él está en este lugar. ¿Sabes? Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Ahí está Él. Ahí está el Espíritu de Dios esta noche. Ahí está contigo. Te ama, te abraza esta noche. Te trajo a este lugar en protección, en seguridad, en bendición, porque te ama y quiere hacer una obra especial en tu vida, en el nombre de Jesús. Personas que han venido tristes, que ahora esa tristeza halle consuelo del Espíritu Santo. Personas que han venido confundidas, reciban paz en el nombre de Jesús. Personas que han venido enfermas, sean sanas en el nombre de Jesucristo. Personas que han venido con aflicciones en su alma, en su corazón, que ahora el Señor les abrace y traiga un aliciente de lo alto del cielo sobre sus vidas. Vamos, abre tus manos. Yo te digo esta noche, recibe del Espíritu Santo. Recibe del Espíritu Santo. Mira, por un momento olvídate
Olvídate por un momento de lo que dejaste afuera. Olvídate por un momento de lo que está pasando en tu hogar y solamente abre tu corazón al Espíritu Santo, porque Él te ha traído hoy a este lugar para bendecirte, para hacer algo poderoso dentro de ti. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, tu presencia se mueve en este lugar. Tu presencia fluye, fluye y fluye más en este lugar. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está, dile, en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Pon tu mano en el corazón, di conmigo: el Espíritu de Dios está en este lugar. Ahí en tu corazón, dilo: el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Aleluya. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile a Él: muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Permanece un momento ahí con tus manos en alto. El Espíritu de Dios no solamente está aquí. Escúchame, el Espíritu de Dios está contigo. ¿Hay algo más maravilloso? El Espíritu de Dios está contigo. Sopla, Espíritu de Dios, fluye, fluye más. Y restaura, Señor, lo que necesita restauración. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Así que mira, despójate esta noche de cualquier prejuicio, de cualquier concepto que esté estorbando a lo que el Señor quiere hacer en ti, y solamente recíbelo, recíbelo, vamos, recíbelo en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, yo te ruego en esta noche, con todo mi corazón, muévete en cada uno de nosotros, abrázanos, consuélanos, fortalécenos, avívanos, guíanos a toda la verdad. Te ruego, Señor, úsame como un instrumento de gran bendición para cada hermano y cada hermana esta noche, por medio de la palabra. Y ahora prepara nuestros corazones para que esa palabra sea sembrada en buena tierra y lleve mucho fruto para la gloria y la honra de tu hermoso nombre, Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte esta noche al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos son bendecidos por estar aquí? Amén. ¿Cuántos son bendecidos por estar en este lugar? Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor y voy a pedirle que se ubique conmigo ahí. Filipenses capítulo 1 versículo 14. Dice la palabra del Señor: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Capítulo 2
versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 24 del mismo capítulo 2. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 4. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y versículo 10 del capítulo 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Amén. ¿Qué tal si levantas tu mano conmigo y dices: Señor, esta palabra es para mí, yo la creo y la recibo en el nombre de Jesús? Amén. Muy bien, mis amados, oiga, a través de estos versículos yo quiero compartir una enseñanza que he llamado todo está en el Señor. Amén. ¿Cómo se llama este mensaje? Oiga, todo está en el Señor. Así se llama la predicación de esta noche. Todo está en el Señor. Amén. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. Escuchen muy bien. Tradicionalmente, la iglesia ha considerado que la epístola del apóstol Pablo a los filipenses es una epístola de gozo. ¿Por qué? Porque en esta epístola uno de los términos que más se repiten es el término gozo, o en su variación regocijo. Se repite alrededor de 15 veces o tal vez más, pero ese es el número más o menos de repeticiones de la palabra gozo en una carta que tiene solo 4 capítulos. Por eso los teólogos y los comentaristas la llaman la carta del gozo, que paradójicamente se cree que Pablo escribió esta carta del gozo estando en la prisión. Y eso también de alguna manera nos enseña que no importa las circunstancias en las que nos encontremos los cristianos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, aunque esta carta es considerada como la epístola del gozo, sin embargo, yo considero, yo creo y me uno a la opinión de otros comentaristas, predicadores, teólogos, que esta carta también debe considerar algunos otros términos o expresiones que a mi juicio son claves, importantes dentro de la epístola. Por ejemplo, en todos los versículos que leímos hay una expresión que se repite. ¿Lograron observarla? En los 8 versículos que acabo de recitar hay una expresión que se repite en cada versículo. Para los que se lo saben y para los que no, para los que la cogieron y para los que no, la expresión que se repite en cada uno de los 8 versículos es la expresión en el Señor. ¿Cuál es? En el Señor. Ubíquese conmigo, capítulo 1. Los hermanos cobraron ánimo ¿en quién? En el Señor. Capítulo 2. Pablo esperó. ¿Esperó en quién? En el mismo capítulo 2.
Pablo confió ¿en quién? En el Señor. Pasamos al mismo capítulo 2. Pablo le dice a los creyentes que reciban a Epafrodito y que lo reciban en el Señor. Pasamos al capítulo 3. Pablo le dice a los creyentes que se gocen en el Señor. Luego pasamos al capítulo 4. Pablo le dice a los creyentes que estén firmes en el Señor. Luego en el mismo capítulo 4 Pablo le dice a los creyentes que se regocijen. Y por último Pablo dice que él se gozó en el Señor. Así que la expresión que también se repite y que para mí también debe ser clave en esta epístola es la expresión en el Señor. Digan conmigo, en el Señor. Es más, usted vuelve a leer los versículos y todo está en el Señor. Así llama el mensaje hoy. Todo está ahí, en esa expresión. Todo está en el Señor. Léalo de nuevo y de verdad que esa expresión en el Señor es una expresión clave, fundamental en esta epístola. Ahora, pensar en el Señor es interesante, porque por ejemplo, la palabra en, que es una preposición, ¿una qué? ¿Ustedes recuerdan en la escuela las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, según, sin, so, sobre, de, desde, a, hacia, hasta, para, por. ¿La recuerdan? ¿Lo recuerdan? Pues bien, la palabra en es una preposición. Y la preposición en indica, oiga pues, indica el lugar, el estado o el tiempo en el que se encuentra una persona o una cosa. ¿Me siguen, sí o no? Para este caso particular, Pablo asume que todos los creyentes de la ciudad de Filipos se encuentran o están ¿dónde? En el Señor. ¿Dónde están? Están en el Señor. O sea, como si el Señor es un refugio y ellos se metieron ahí adentro. Están en el Señor. Amén. Y cuando pensamos en estar en el Señor, hay una pregunta que inevitablemente todos los creyentes tenemos que hacernos. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta es: ¿estamos en el Señor? Ahora la respuesta es todavía más impresionante, porque la respuesta a esa pregunta tiene que ser la siguiente: en la iglesia hay muchos cristianos que están en el Señor, pero también hay muchos cristianos, o más bien muchos creyentes, que están en la iglesia y no en el Señor. Es decir, aquí esta noche, ustedes ya lo saben, yo los puedo ver, los estoy viendo todo el tiempo. Aquí en esta iglesia hay personas que están en el Señor y hay otras que solamente están en la iglesia. Y acuérdense, estar en la iglesia no es suficiente, hay que estar en el Señor. El que está en la iglesia se condena porque la iglesia no salva a nadie. El que está en Cristo se salva, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo quiero invitarle a que usted se pregunte esta noche: venga, ¿yo estoy en el Señor o yo estoy solo en la iglesia? Porque estar en el Señor tiene sus implicaciones. Dicho de otra manera, mire, estar en el Señor tiene sus requerimientos, sus requisitos. Y la Biblia podría dar una cantidad de versículos que nos muestran las implicaciones de lo que es estar en el Señor. Pero para no leer toda esa lista, yo te voy a mencionar por lo menos tres implicaciones de estar en el Señor. Comencemos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, el Señor Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué significa eso? Que estar en el Señor implica para todo creyente, por ejemplo, permanecer en comunión con Él y llevar mucho fruto. ¿Están conmigo, sí o no? Eso implica estar en Cristo. Permanecer en Él, eso es comunión. Y llevar mucho fruto, eso es resultados. Entonces la persona que está en el Señor permanece en comunión con Él y lleva mucho fruto. Qué bonito eso. Amén. Esa es una implicación de estar en el Señor. ¿Qué significa eso, pastor? Que si usted dice que está en el Señor, pero su fruto no es bueno, usted no está en el Señor. Usted piensa que está en el Señor, pero no está en el Señor. ¿Cómo la ven? Digan conmigo, ay, ay, ay. Es así. Otra implicación, mira otra implicación de estar en el Señor. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Pablo responde: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Que estar en Cristo, estar en el Señor, según ese pasaje, implica no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que implica estar en el Señor. No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Están conmigo, sí o no? Es así. Es así. Ahora, las personas que andan en la carne, ¿quiénes son? Ya se los voy a decir. Las personas que andan en la carne son las que practican el adulterio, la fornicación, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, las contiendas, los pleitos, los celos, las iras, las maledicencias. Todo el que practica esas cosas no está andando en el Espíritu, sino que está andando en la carne. Y el que está andando en la carne, entonces no está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oiga, el que está andando en la carne no está en el Señor. Y a mí me llama la atención porque cada vez que uno dice andar en la carne, uno siempre piensa en inmoralidad sexual. La iglesia tiene como esa connotación de que la carnalidad es pura inmoralidad sexual: pornografía, masturbación, fornicación, adulterio. Pero si usted ve la lista donde Pablo dice manifiestas son las obras de la carne, la lista comienza con, claro, con la inmoralidad sexual. Pero mire con qué termina. La lista termina, por ejemplo, con celos. ¿Hay aquí alguna celosa? Levante la mano. ¿Hay aquí algún celoso? Oiga, los celos, que cabe decir que hay un celo que es natural. Hay un celo que es natural, que busca proteger lo que es de uno. Pero hay un celo que es enfermizo. Hay celos que son enfermizos. En serio. Y hay muchas mujeres y muchos hombres celosos, pero con celos enfermizos, tóxicos y dañinos. Hay mujeres muy celosas y hombres también, que no pueden ver que su esposo volteó en la esquina porque ya, problema fijo. ¿Quién es esa que está ahí al lado suyo? ¿Quién es esa morena que está junto a usted? Amor, pero cálmate, que es mi sombra. Con esos celos tan terribles. Venga, esos celos enfermizos, ¿sabe qué? Son obras de la carne. Son obras de la carne. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es obra de la carne. Ahora, las iras, con nada exploto, en la casa estallo y grito y pego, oiga, y pego. Eso es una obra de la carnalidad. Ahora, no vamos a decir que usted se condena por eso, porque no todas las obras de la carne exactamente son pecados que violan los mandamientos de Dios. Pero si usted no trabaja esa carnalidad y la somete por medio del Espíritu, usted va a terminar mal. Usted va a terminar mal. Entonces, ¿quiénes son los que están en el Señor? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, ay, ay. Por otro lado, encontramos segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. ¿Qué dice Pablo ahí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Que Dios estaba perdonando al mundo sus pecados, no teniéndole en cuenta sus errores, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliados con Dios. Ese pasaje también nos muestra otras implicaciones de estar en el Señor. ¿Qué dice el pasaje? Que todo el que está en Cristo es nueva criatura y también es embajador del reino de Dios. Ojo pues, ese pasaje completo. Lo que pasa es que uno siempre queda con un versículo. Y cuando uno queda con un versículo, uno ya sacó de contexto todo lo que quería decir. Pero usted coge el pasaje completo. Ese pasaje dice que los que están en Cristo, por un lado son nueva criatura y por otro lado son embajadores del reino. Y casi todos nos sabemos de memoria el versículo 17, pero no nos sabemos de memoria el versículo 20, porque ahí no nos interesa. Da un ensayo. Vamos a recitar el versículo 17 de 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:17, la voz de 3. 1, 2 y 3. De modo. Oigan, ni ese se saben. Otra vez. 17. 1, 2, 3. Ok, muy bien. Ese no lo sabemos de memoria. Ahora el versículo 20 de memoria. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No nos lo sabemos porque casi no nos interesa. ¿Y qué dice ese versículo? Que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Qué es un embajador? Un embajador es el representante de una nación en otra nación. El embajador de Colombia vive en los Estados Unidos y representa los intereses de Colombia allá en Norteamérica. ¿Están conmigo, sí o no? Nosotros como embajadores del reino somos representantes de Cristo en la tierra. O sea que nosotros tenemos que velar por los intereses del reino de Dios en esta tierra. ¿Y cuáles son los intereses del reino de Dios en esta tierra? Que usted y yo llevemos almas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así, hermanos. Entonces mire lo que está diciendo Pablo, que cuando una persona está en Cristo, automáticamente recibe las dos condiciones: nueva criatura y embajador. No se recibe primero una y luego la otra, no, las dos se reciben de inmediato. Por esos días he compartido tanto este punto de nuevas criaturas y embajadores, y me encanta. Es más, me encanta repetirlo, porque me parece que no nos ha quedado claro y nos debe quedar clarísimo eso. Todo el que está en Cristo es nueva criatura y es embajador. Ahora mire estas dos preguntas, pero piénsenlas con sinceridad. ¿Se puede ser embajador del reino sin ser nueva criatura? La respuesta es no. Si yo no nazco de nuevo, no hay nueva criatura, ¿yo a quién voy a representar? Entonces, no se puede ser embajador sin ser nueva criatura. Ahora mire la otra pregunta. ¿Se puede ser nueva criatura y no ser embajador? Aquí siempre hay diferencias. Hay gente que tiene la sensación de que sí y otros que tienen la sensación de que no. Escúchela bien. ¿Se puede ser nueva criatura y no ser embajador del reino?
hay gente aquí que está respondiendo sí, y yo les entiendo su sí, yo lo entiendo. Lo voy a explicar. La gente que dice sí es porque la experiencia, entre comillas, nos ha mostrado eso. Gente que dijo nacer de nuevo, que es nueva criatura, pero que no es embajadora. Pero la respuesta a esa segunda pregunta también es no. No se puede ser nueva criatura y no ser embajador. Si al pastor, pero yo conozco muchos hermanos que nacieron de nuevo, ya son nueva criatura, tienen una nueva vida en Cristo, pero no son embajadores. Bendito, no le hablan a nadie, no se ganan un alma para el reino. Ay, ¿qué pastor? Pues mire, si usted es nueva criatura, pero no es embajador del reino, usted tiene que preguntarse, venga, yo sí estoy en Cristo. Porque según Pablo, los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y embajadores del reino. O sea, eso somos automáticamente. Pero ¿quién es pastor? Todos. Todos. Pablo dice, de modo que si alguno, ¿qué quiere decir alguno? Cualquiera de nosotros está en Cristo, es nueva criatura y es embajador. Si alguno aquí ha sido nueva criatura, pero no ha sido embajador del reino por Dios, pregúntese esta noche, yo sí estoy en Cristo, yo sí estoy en el Señor. Digan conmigo, ay Dios mío. Entonces, miren las implicaciones de estar en el Señor. ¿La recuerdan conmigo? Lo que implica estar en el Señor. Estar en el Señor implica permanecer en comunión con Él y llevar mucho fruto. Juan 15:5. Estar en el Señor implica andar en el Espíritu y no en los deseos carnales. Romanos 8:1. Estar en el Señor implica tener una nueva vida y ser embajador del reino. Segunda de Corintios 5:17-20. Eso es lo que implica estar en el Señor. Ahora, con todo esto, pregúntese conmigo, ¿estoy en el Señor? ¿Estoy en el Señor? Mira el que está a su lado y pregúntele, ¿usted está en el Señor? ¿Usted está en el Señor o está en la iglesia? Todavía hay gente en la iglesia que cree que asistir a la congregación, diezmar, cantar alabanzas, leer la Biblia de vez en cuando es estar en Cristo. No, eso no es estar en Cristo. No, seguro que no. Hasta las brujas hacen eso. Con el perdón y el respeto de las brujas que de pronto estén entre nosotros y uno no sabe. Pero hasta las brujas vienen a la iglesia, oran, ofrendan, leen la Biblia. Y eso no las pone en Cristo. Eso no es estar en Cristo, hermanos. Estar en Cristo es lo que Pablo nos enseña en su doctrina. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. Ahora, es interesante que con la expresión en el Señor, Pablo nos muestra en estos versículos diferentes acciones. Diferentes acciones. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 14. Dice que los hermanos cobraron ánimo en el Señor. O sea, hay motivación en el Señor. Capítulo 2, versículo 19. Dice que Pablo esperó en el Señor. Hay esperanza en el Señor. Versículo 24 dice que Pablo confió en el Señor. Hay confianza en el Señor. Versículo 29, Pablo le dice a los creyentes que reciban a Epafrodito en el Señor. Eso nos habla de hospitalidad, de servicio, servicio en el Señor. Capítulo 3, versículo 1 dice Pablo que los hermanos se gocen en el Señor. Hay gozo en el Señor. Capítulo 4, versículo 1, el apóstol le dice a los creyentes que estén firmes en el Señor. Versículo 4 dice regocíjense en el Señor. Versículo 10 dice me gocé en el Señor. Mira las diferentes acciones que Pablo menciona en el Señor. ¿Y eso qué significa, pastor? Que todo lo que tú hagas debes hacerlo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué?
Porque si tú haces cosas fuera del Señor, sin el Señor, entonces todo lo que hagas no tiene sentido. Oiga, no tiene sentido. Vale, voy a poner un ejemplo. Pablo dice: gócense. ¿En quién? En el Señor. Tú te puedes gozar fuera del Señor, con seguridad que sí. Pero el gozo que tienes fuera del Señor no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese gozo será temporal. Mis amados, ese gozo será temporal. En cambio, si te aprendes a gozar en el Señor, el gozo en el Señor es permanente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otro ejemplo: tú puedes cobrar ánimo sin el Señor, fuera del Señor. Tú puedes poner otra razón de vida para motivarte, pero cualquier razón que pongas fuera del Señor para cobrar ánimo no tendrá sentido, porque será temporal. Será temporal. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, cualquier acción que tú hagas fuera del Señor no tiene sentido, porque será temporal, se te va a acabar. Pero en cambio, todo lo que hagas en el Señor tiene sentido, porque el Señor es eterno, es permanente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, te lo voy a poner de otra manera. Me encanta cuando Pablo dice, por ejemplo, regocíjense en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo está poniendo como punto de apoyo, como el motivo de tu regocijo al Señor. ¿Y qué pasa con eso? Que regocijarnos en el Señor no es difícil. Cobrar ánimo en el Señor no es difícil. Confiar en el Señor no es tan difícil. Mira, hagamos un ejercicio. Quitemos la palabra Señor de esta expresión y pongámosle otra. Entonces, en lugar de gozar, si yo les digo a ustedes, gócense en el Señor, pero quitamos la palabra Señor y pongámosle, por ejemplo, dinero. Gócense en el dinero. Ya de entrada hay gente aquí que no se va a poder gozar. ¿Por qué? Porque no tienen plata, están pelados. Bueno, están sin 5 en el bolsillo. O sea, ya de entrada hay por lo menos más de la mitad aquí que no se van a poder gozar. Gócense en el dinero. No, muchos no van a poder lograrlo porque no tienen dinero. Ahora, si les digo a usted, gócense en la salud, hay algunos que no van a poder gozar porque están enfermos, la están pasando mal. Pero mire, cuando Pablo dice gócense en el Señor, si yo les digo a ustedes gócense en el Señor, todos aquí podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca de nosotros, está con nosotros. Todos tenemos acceso al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gócense en el Señor. Muy fácil. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí. No importa si soy pobre, rico, si estoy enfermo o aliviado, me puedo gozar en el Señor. O sea, cuando Pablo pone como punto de apoyo al Señor, la rompió. Entonces, tu gozo, tu ánimo, tu firmeza, tu confianza, tu esperanza, todo debe estar en el Señor. En el Señor. Si todo lo pones en el Señor, nada te va a detener. Nada te va a detener. Si tu gozo está en los bienes materiales, lo siento, mi hermano, ese gozo es temporal. Porque la casa se puede caer. Ay, pastor, yo la hago muy fina. La casa se puede deteriorar. Yo la pinto cada año. La casa se puede... Bueno, el Señor viene y se lo va a llevar y le va a quedar al anticristo. Cualquier cosa que reemplace al Señor no tendrá sentido. No tendrá sentido. Cuando tu punto de apoyo es el Señor, ya. Por eso este mensaje llama todo está en el Señor, hermano. Todo está en el Señor. Lo dice Pablo con los 8 versículos que leí. Lo dice la experiencia. Lo dicen los ejemplos que estoy compartiendo. Todo está en el Señor.
Gózate en el Señor. Es posible. ¿Para quiénes? Para todos. Cobra ánimo en el Señor. Eso es posible. ¿Para quiénes? Para todos. Porque el Señor lo tenemos aquí. Está aquí con nosotros, nos está escuchando, está atento a nuestras oraciones. Si lo invocamos, Él se deja hallar. ¿Cuántos dicen amén? Gocémonos en el Señor. Amén. Ahora, es muy importante, mis amados, para ir cerrando, que con relación a todo esto que hemos compartido, usted atienda a esta exhortación, a este llamado, a esta motivación. ¿Cuál? Mi amado, con relación a todo lo que hemos compartido esta noche, yo quiero invitarles para que no nos preocupemos por nada más en la vida, sino por estar en el Señor. Es lo que más importa. Mira, no te preocupes tanto por tus bienes materiales. Preocúpate por estar en el Señor. No te preocupes tanto por el dinero que tienes en el banco o en el bolsillo. Preocúpate por estar en el Señor. No te preocupes tanto por curar esa enfermedad, ese malestar que te cayó. Preocúpate por estar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Preocúpate por estar en el Señor. Ahora, la palabra Señor en los 8 versículos viene de un término griego que se dice Kyrios. Hay otros términos para hablar del Señor, pero el término que usa Pablo para estos 8 versículos en los cuales habla del Señor es la palabra Kyrios. Y Kyrios, término griego, traduce amo, traduce dueño, traduce incluso jefe. ¿Eso qué significa? Que estar en el Señor, como Pablo exhorta, significa que nosotros nos sometamos al Señor como esclavos. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es nuestro jefe. En esos términos está diciendo Pablo que vivamos en el Señor. Como que Él es el jefe, nosotros somos los trabajadores. Como que Él es el dueño, nosotros somos su posesión. Como que Él es el amo, nosotros somos los esclavos. En esos términos dice Pablo, estar en el Señor. Amén. Mis amados, quiero decirle esta noche, todo está en el Señor. Amén. Y voy a terminar aquí con esto. En la Biblia hay un hombre, bueno, en la Biblia hay muchos hombres, pero hay uno en especial que se llama Asaf. Asaf fue un músico en el tiempo del rey David. Fue un cantor de las alabanzas al Señor. Levita, servía en el tabernáculo. Muchos de los salmos, exactamente 12 salmos, fueron dedicados por la familia de Asaf, para que Asaf y su familia los cantaran. Y en el Salmo 73 específicamente, Asaf nos cuenta algo así como un testimonio personal. Se lee el Salmo 73 y en lugar de ser un canto, parece como un testimonio, una historia de Asaf. Y Asaf comienza diciendo, mire, el Señor es muy bueno. El Señor es maravilloso. Pero Él les va a contar una cosa. Dice Asaf, un momento en que casi me descarrío, casi que vuelvo atrás, casi que renuncio a todo esto de Dios, porque tuve envidia de los malos. Me puse a ver cómo los malos prosperan, cómo la gente que es mala logra con creces los antojos de su corazón. Me puse a ver a los malvados cómo hablan y hablan cosas impuras, indebidas, y no les pasa nada. Me puse a observar a la gente chismosa, a la gente dañina, lenguilarga, y parece que ningún mal les llegaba. Y cuando me puse a observar esto, reflexioné,
pero yo para qué me guardo tanto para Dios. ¿Qué gracia tiene yo consagrarme al Señor y permanecer en el tabernáculo y servirle a Dios si igual me va mal? Y yo veo que los que no temen a Dios les va bien. Oiga, y Asaf dice, vea, esto fue una lucha interna que yo tuve. Es que casi que renuncio a todo y me vuelvo para el mundo. Y yo creo que más de uno de estos hemos pasado, más de uno de los que estamos aquí hemos pasado por ahí. No mientan. Hemos pasado por ahí. Y entonces Asaf dice, hasta que entrando en el santuario, es decir, Asaf le llegó el turno y entró al tabernáculo, a la presencia de Dios. Y dice, hasta que entrando en el santuario, a la presencia de Dios, comprendí el fin de los malos. Ciertamente el Señor los ha preparado para un castigo terrible. Cuando despierten de su sueño, van a caer en un terrible mal. Y comienza a decirle, Señor, esto es lo que le va a pasar a los malos. Pero tan torpe era yo que no entendía. Oiga, y se tira duro Asaf. Asaf dice, yo era como una mula. Así dice, era como una mula delante de ti. Con todo, Señor, yo no me solté de tu mano. Diciéndole a Asaf, Señor, con todo, mire que yo no me fui, aquí me quedé. Y luego dice algo que me parece genial. Luego dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando entramos en la presencia de Dios, cuando gustamos la presencia de Dios, lograremos entender tal vez lo que Asaf entendió, que en esta vida, hermanos, que en esta tierra no hay nada mejor, no hay nada más importante, no hay nada más valioso que el Señor mismo. Así que yo quiero decirte esta noche, no te preocupes por esa enfermedad, por esa necesidad económica, por esos bienes materiales. No te preocupes por nada en la tierra, más que preocuparte por estar en el Señor. Porque todo, hermanos, todo está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué tal si cierras tus ojos un momento y meditas en esta palabra? Vamos, el Señor sigue aquí. ¿Cuántos dicen amén?